Este día me gustaría hablar del amor del Padre. But the passage that we want to look at is from 2 Kings chapter 25. Pero el pasaje que me gustaría tomar es de Segunda de Reyes, capítulo 25. Would you be able to read from verse 8 through 11? 2 Kings chapter 25, verse 8 through 11. Vamos a leer la Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 8 al 11. Dice el Señor en su palabra, en el mes, déjeme ver la luz aquí, vamos a ver si puedo, aquí está. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Thank you. Thank you, Pastor. So in the year of 587, El año que vemos aquí es el año 587. the city of Jerusalem fell by the hands of the Babylonians. La ciudad de Jerusalén cayó bajo la mano de los babilonios, And the temple was destroyed. y el templo fue destruido. And Judah, the line of David, was conquered by the enemies. Y Judá, que es la línea de David, fue conquistada por los enemigos. And the people of God had to go on an exile to Babylon. Y el pueblo de Dios tuvo que salir en exilio hacia Babilonia. And the king of Judah, Zedekiah, fell on his knees before the pagans. Y el rey de Judá, Sedequías, cayó de rodillas ante los paganos. His sons were killed by the enemies. Todos fueron asesinados por los enemigos. And the pagans literally put out the eyes of the king. Y literalmente dice que los paganos sacaron los ojos del rey, le sacaron los ojos al rey. So Judah was destroyed. Así que Judá fue destruida. This brought about an extremely controversial situation in the community of God. Esto trajo una gran controversia en la comunidad, en el pueblo de Dios. This was not just a shocking event, Esto no fue solamente un evento que causó asombro, but an unexplainable event. pero fue un evento que era inexplicable. It changed everything that the people of God had and saw and understood. Este evento cambió lo que el pueblo de Dios creía y lo que ellos estaban viviendo, Including their view about God, incluyendo su punto de vista acerca de Dios, God's integrity and His plans. la integridad misma de Dios y sus planes. It's because the Israelites firmly believed that Judah will never be destroyed. Es porque los israelitas creían firmemente que Judá nunca iba a ser destruida. It's because of the promise that God did to the king David. Y esto fue a través de la promesa que Dios le dio al rey David. You know, David was a worshiper, Si usted se recuerda, David fue un adorador and he loved the Lord. y él amaba al Señor. And you know, God, through his prophet Samuel, anointed David. Y Dios, a través de su profeta Samuel, ungió a David. And God said to David, Y Dios le dijo a David, your kingdom and your throne will be forever. tu reino y tu trono permanecerá para siempre. Read from 2 Samuel chapter 7. Lea de Segunda de Samuel, capítulo 7. This is prophet Nathan saying on God's behalf, Ese es el profeta, déjeme ver, Natán hablando. can you show on the 2 Samuel? The ¿Puedes screen? enseñar la pantalla, Segunda de Samuel? Next slide. The verse. El 11. versículo ahí dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. So this is an everlasting promise by God to Judah, Esta era una promesa eterna para Judá, that the nation will never be destroyed. de que la nación nunca iba a ser destruida, And David's kingship will never be destroyed y either. también que el reinado de David nunca iba a ser destruido. But consider this promise in light of the event that they just experienced. Y esta promesa, ¿qué pasaba con esta promesa en lo que estaba aconteciendo? Did God forget the promise? ¿Será que Dios había olvidado la promesa? Did he change his mind? ¿Será que cambió de parecer?
So in 587 BC, En el año 587 a.C., Judah was destroyed and the line of David went on an exile. Judá fue destruida y la línea de David fue en exilio. So book of 1st and 2nd Kings is a written document of the history of Israel. Así que el primero y segunda de Reyes es la historia escrita de lo acontecido al pueblo de Israel. And why did they need to know about the history? ¿Y por qué ellos tenían que saber acerca de la historia? They narrate the story of the kings of the northern kingdom and the southern kingdom. Los reinos del norte y del sur habían sido destruidos. So that they can understand and explain about the past. Y esto sucedió para que ellos pudieran explicar lo que había sucedido en el pasado. Meaning, why are we in Babylon? Lo que significa, la pregunta que se hacían es que, ¿qué es lo que estamos haciendo en Babilonia? What have we done wrong in the past? ¿Qué fue lo que hicimos equivocado en el pasado? Has God forsaken us? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? What happened to the Davidic covenant? ¿Qué pasó con ese pacto davídico? These were the questions that were reasons for 1st and 2nd Kings to be written. Estas son las preguntas que surgieron en Primera y Segunda de Reyes y están escritas. So the authors of the book examined how Israel had acted before the God. Y los autores del libro habían examinado cómo habían actuado el pueblo de Israel. And they report that current exile is the result of their sin. Y ellos pudieron como dar un reporte de que su pecado les había llevado a este exilio. So the historians are not really interested in how wealthy the nation was in the past. La historia no era tan importante de qué tan ricos ellos habían sido en el pasado, Or how powerful they were in the past. ni qué tan poderosos habían sido en el pasado. But they are more interested in how they acted before the Lord. Pero estaban más interesados en reconocer cómo ellos se habían comportado delante del Señor. And throughout the narratives, Y a través de las narrativas there is an overarching tension. hay como una tensión, There is a tension between the Davidic covenant and the fall of Judah. una tensión entre el pacto davídico y la caída de Judá. So they are saying, yes, we did wrong in the past. Así que ellos sí dijeron, estuvieron de acuerdo, dijeron sí, hicimos lo malo en el pasado. We admit our failures. Somos responsables de nuestro fracaso. But do we have hope now? Pero ¿será que ahora tenemos esperanza? Has God forsaken us forever? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros por siempre? Would God restore us? ¿Será que Dios va a restaurarnos? What could be the foundation of our hope? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? So that is the cry of 1st and the 2nd Kings. Ese es el clamor de Primera y Segunda de Reyes. A cry of a nation Un clamor de la nación who once loved the Lord que una vez amaron al Señor, but walked away from the love and pero faith. se desviaron del camino del Señor. So it's a cry. 1st and 2nd Kings is a cry of a nation who once loved the Lord but now walked away from the love and faith. Y entonces vemos que el Primera y Segunda de Reyes habla de ese pueblo que amó al Señor y caminó con Él, pero se desviaron y se apartaron del amor de Dios y de su fe. What implication does the story have on our life? ¿Qué es lo que trae esta historia? ¿Qué puntos podemos sacar para nuestras vidas? What do you think is the paralleling story in our life that echoes the story of 1st and 2nd ¿Cuál Kings? crees que es el paralelo de la historia de nuestras vidas cuando comparamos lo que sucedió con ellos? What strikes me the most about this story Lo que me llama la atención más a mí en esta historia is that we are experiencing very much similar situation es que estamos experimentando una situación similar that the people on the exile experienced. De lo mismo que experimentó este pueblo que salió al exilio. This story from the divine narration transcends time and space and still speaks to our lives today. Esta historia de ese exilio habla de lo sucedido y todavía, aunque sucedió en este tiempo, nos habla a nosotros hoy en día. A story of a nation, a cry of a nation who once loved the Lord but walked away from the love and faith. La historia de una nación que amó a Dios, que caminó con Dios, pero que se desviaron de su amor y de su fe. By any chance, do you know anyone who has a similar life story? De hecho, ¿conoces tú a alguien que tiene una historia similar? Once loved the Lord but walked away from the love and faith. Una vez amaron al Señor, pero se desviaron de los caminos del Señor. Among your family members, Tal vez en medio de tu familia, relatives, parientes, workmates and neighbors. compañeros de trabajo o vecinos.
Perhaps by any chance, does this describe your current situation? De hecho, ¿será que esta narrativa describe tu situación actual? Used to love the Lord so much. Tú a lo mejor amabas al Señor mucho, Used to serve the Lord so much. servías al Señor tanto, But now, being honest, pero ahorita al ser honesto, walked away from the first love. te has desviado de ese primer amor. Is my faith and salvation still valid? ¿Será que mi fe, te has de preguntar, mi fe y mi salvación todavía están válidas? What about those who confessed their faith in Jesus when they were in high school? ¿Qué de ese grupo que confesaron al Señor Jesucristo como su Salvador en el periodo de la secundaria? But left church and actually the faith. Y se apartaron de la iglesia y de hecho se apartaron de su fe. Is their faith and salvation still valid? ¿Será que hay alguna fe que valida nuestra salvación? Can we be assured of our salvation? ¿Será que tenemos seguridad de nuestra salvación? What exactly is an assurance of salvation? What was that again? What exactly is the assurance of ¿Qué salvation? exactamente es la seguridad que tú tienes de tu salvación? How assured and on what basis? ¿Qué tan seguro estás tú? Oh, I was baptized. ¿Será que tú dices, oh, yo ya me bauticé? Does this assure of our salvation? ¿Será que esto te da seguridad de tu salvación? I verbally confess that Jesus is my Lord. Tú puedes decir, verbalmente confesé que Jesús es mi Señor. Does this assure of my salvation? ¿Será que eso asegura tu salvación? What about those who confessed, ¿Qué de esos que confesaron? I believe in G and passed away? Y dijeron, creo en G, y nunca terminaron la frase y se desviaron. Never finished the sentence. Nunca terminaron esa oración. What do we mean by verbally confessing? ¿Qué es lo que significa confesar verbalmente? How do we know if we are saved? ¿Cómo sabemos si verdaderamente somos salvos? I was so convinced when I read the following from John Stott in his book. Estaba muy convencido cuando leí esto de este escritor. Here, John Stott states some of the typical misunderstandings about Christian life and salvation. Él expresaba uno de los típicos malentendidos que tienen las personas acerca de la salvación. He says Christianity is not simply a creed. Dice que el cristianismo no es simplemente un credo. That is simply believing Eso- the things that Jesus taught, Eso significa creer simplemente lo que enseñó Jesús. the Christian truth or doctrines. Las doctrinas cristianas o las doctrinas de fe. What makes us Christians? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? It's not about the creed that we agree or believe. No es solamente del credo que yo creo creer, Beliefs about Jesus being the Son of God, o el creer que Jesús nomás es el Hijo de Dios, dying on the cross on our sins. que murió en la cruz por nuestros pecados, Beliefs about God's creation. o las creencias de la creación de Dios, Beliefs about Jesus coming back to judge the world someday. creencias de que Jesús va a venir a juzgar el mundo otra vez. Important they must be. Por muy importantes que estas citas sean, Simply agreeing and believing in Christian truths do not make us real Christians. simplemente estar de acuerdo con estos credos cristianos no me hace a mí una cristiana. We believe in the Apostles' Creed, Creemos, por supuesto, en el credo de los apóstoles, but our belief in the Apostles' Creed Pero- does not make us automatically pero aún Christians. nuestra creencia en el credo de los apóstoles no me hace tampoco una cristiana o un cristiano. Remember the letter by James? ¿Te recuerdas la carta de Santiago? He said, "You believe that God is one, you do well. The demons also believe." ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees bien? Dice Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. Christianity is not simply about what we believe or even whether we believe or not. El cristianismo no es simplemente lo que yo creo o lo que pienso creer. Second, Stott also says Christianity is not simply a code of conduct. La segunda parte que el escritor Stott dice es que el cristianismo no es simplemente un código de conducta. Namely, ethics, living a good life. Lo que esto significa es como que tratamos de vivir una vida buena. It's not about being a good person or a moral person, Es no solamente acerca de ser una buena persona, una persona moral, trying to follow the Ten Commandments or the lifestyle of the Sermon on the Mount. tratar de vivir los 10 mandamientos o lo que está escrito en el Sermón del Monte. Important this must be, this does not make us Christians. Tan importante como esto es, esto tampoco me hace cristiano nomás. Third, John Stott says Christianity is not simply about a cult. Una tercera parte que tenemos de este escritor Stott es que el cristianismo no es simplemente un culto.
a ritual, religious activities. o rituales o actividades. Even if we participate in worship services like this every single Sunday, that does not automatically make us Christians. Aunque participamos de todo esto cada domingo, esto no me hace a mí, como el venir a la iglesia cada domingo a la iglesia, no me hace un cristiano. Even también. if we are baptized or do lots of Christian work, that does not make us automatically Aunque me Christians. sea bautizado y aunque haga mucho trabajo, tampoco eso nomás me hace So cristiano. look at this, not a creed, not a code of conduct, not a cult. No es un credo, no es un código de conducta, no es un culto. Strikingly, Stott also says, Sorprendentemente, Stott dice, moreover, Christianity is not about well-balanced combination of all these three. él dice que tampoco el cristianismo es un balance de estos tres que mencionó, un buen balance de estos tres. Meaning, if I firmly believe in Christian doctrines, Lo que significa es que si yo creo firmemente en las doctrinas cristianas, live according to the Bible, vivo de acuerdo a la Biblia and participate faithfully in Christian worship y services, participo fielmente en los servicios still I may cristianos, not be a Christian. todavía aún así usted puede que no sea cristiano. Striking. No se sorprende de esto. Are Está you sorprendido, okay? ¿verdad? I think they're surprised. They're surprised. Yes. Okay, then what makes us Christians? Entonces usted se ha de estar preguntando ahorita, ¿qué es lo que le hace a usted cristiano? Stott says Christianity is not about creed, not about code of conduct, not about cult, but it is about Christ. Él dice, y termina con esto, el escritor no es un credo, no es un sistema de conductas, no es un culto. Todo esto tiene que centrarse en Jesucristo. I mean, the person of Christ, the living Christ, Eso significa la persona de Jesucristo, el Cristo viviente. not some words about him and doctrines about him, but the real person of Christ. No las doctrinas o lo que se dice de él, sino Jesucristo mismo. How we are being related to the person Cómo nosotros nos relacionamos con la persona de Jesucristo. here and now. De aquí y por siempre. Many of you know that the name Jesus Muchos de ustedes conocen que el nombre Jesús is derived from the Hebrew name Yeshua. se deriva del nombre hebreo Yeshua. What is the meaning of the word Yeshua? ¿Cuál es el significado de la palabra o del nombre Yeshua? It means salvation, Significa salvación, deliverance. el que rescata. Yes, perhaps it is appropriate to say the words salvation and Jesus are the synonyms. Sí, es apropiado decir que la palabra salvación y Jesús son un sinónimo. Meaning the question, are you saved, Lo que significa ahora, y te pregunto, ¿eres tú salvo? is equivalent to saying, do you have Jesus in your life? Es equivalente a decir, ¿tienes tú a Cristo en tu vida? Do you really have the relationship with Jesus in your life? ¿Tú tienes verdaderamente una relación con Jesucristo en tu vida? Is the relationship real and genuine? ¿Es la relación que tú tienes con Él genuina y real? Just like our ordinary intimate relationship with a friend or a spouse. ¿Es así tan como la relación íntima entre un amigo o la pareja? Are you living in awareness of His presence and guidance? ¿Estás tú al tanto de su presencia y de su dirección? How would you answer to this question? ¿Cómo tú respondes a estas últimas preguntas? In other words, are you saved? En otras palabras, te pregunto ahora, ¿eres tú salvo? Saved from the solitary life of living alone. ¿Salvo de ese tipo de vida solitario? Saved from the self-centric life to a companionship with the living Lord. Déjeme ver, salvado de una vida autocéntrica a una relación íntima con Él. Saved from the fears and traumas Salvos de los temores y los traumas to the restoration and reinterpretation of the past and the present. a la restauración y a la incorporación del pasado y del presente. Are you really saved? ¿Verdaderamente eres salvo? Our current and ongoing alive relationship with living Jesus Nuestro tipo de vida actual con el Cristo Jesús viviente, that is our assurance of salvation. eso es lo que verdaderamente viene a traer seguridad a nuestra salvación, esa relación viva con Jesucristo. The gospel is not a theory. El Evangelio no es una teoría, It's a new reality that has
become available to us. Es una realidad que está disponible para cada uno de nosotros. It's a life with resurrected Jesus in our life. Es una vida con el Cristo resucitado viviendo en nosotros. Of course, just like any ordinary relationship with anyone, Por supuesto, como cualquier relación con cualquier otra persona, our relationship with Jesus has ups and downs. nuestra relación con Jesucristo a veces tiene nuestros altos y bajos. I'm not talking about triumphalism, No estoy hablando del triunfalismo, in which we must be celebrating and enjoying the super quality relationship with Jesus at all times. en la cual tenemos que estar celebrando esa relación y ese tipo de comunión con Jesucristo todo el tiempo. No real relationships is like that. No hay, la verdad que no existe relación así. There are times of skepticism, Hay un cierto escepticismo, times of silence, tiempos a veces de silencio, times of disappointment, tiempos de desilusiones, even between us and Jesus. aún entre nosotros y Jesús. Just like most of our ordinary relationship with anybody. Así como cualquier relación que tengamos con cualquier persona. But nevertheless, we do still know that the relationship is still there and still valid. Pero aún así debemos realizar y tener presente que la relación con Jesucristo está presente ahí y todavía es válida. We still know that we are still connected, Todavía necesitamos saber, aunque nos sintamos así, que estamos conectados con Él. even in the times of darkness. Aún en esos tiempos de oscuridad que pasemos. But sometimes, Pero algunas veces, the silence goes for too long. cuando el silencio se extiende y pasa mucho tiempo, And the disappointment and skepticism go on too long. y las desilusiones y el escepticismo se extienden, And sometimes we don't even remember when the last time that any real conversation took place. y a veces ni siquiera nos recordamos cuando una verdadera conversación con Jesús tomó lugar. And eventually we might become unaware of His presence Y eventualmente parece ser que ni siquiera nos damos cuenta ya de la presencia de Él en nosotros. ignoring His presence, Ignoramos su presencia and even denying His presence y aún negamos su presencia and the once existed relationship. en esa relación que existió un día. And we might finally walk away from the Y relationship, a veces sucede que finalmente nos desviamos de esa relación con from the Él, love and from the faith. de ese amor y de su fe. Would we be able to say that we are still saved in the situation? ¿Será que en esa situación todavía podemos decir que somos salvos? Can we be assured of the salvation of our beloved ones who once loved the Lord but walked away from the love? ¿Será que podemos decir todavía que existe la salvación para aquellos amados, queridos nuestros, que una vez caminaron con el Señor y amaron al Señor? Some people, many people think in various ways. Algunas personas piensan de diferentes formas. But some people think that once saved is forever saved. Algunas personas creen que una vez salvo, siempre salvo. And there are scripture passages which support this idea. Y hay pasajes de la Escritura que apoyan esta idea. Look at 1 Peter chapter 1, verse 5. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Next slide. La siguiente. Yes. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. You see, Peter says his people are shielded until the completion of their salvation. Dice que este grupo de personas están guardados, están resguardados en la seguridad de la salvación. If so, can once saved forever saved? Entonces, ¿será que uno que es salvo siempre es salvo? Another example is Philippians chapter 1, verse 6. Otro ejemplo está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He says he's going to complete the Él está salvation. diciendo aquí que la salvación está completa. What about Hebrews chapter 7? ¿Y qué de Hebreos capítulo 7, versículo 25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Here the author is saying that Jesus is an intercessor for the completion of our salvation. Está diciendo que Jesús está aquí intercediendo para complementar nuestra salvación. Can the prayers of Jesus ever fail? ¿Será que las oraciones de Jesús pueden fallar?
Another one is from John chapter 10. Otro que vemos es de Juan capítulo 10. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. You see? Can there be any verse that is more powerful than this? ¿Será que hay algún versículo más poderoso que este? No one can take away, no one can snatch. Nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede quitar de las manos. Even Satan cannot snatch. Aún Satanás no nos puede arrebatar. These are just some selected verses from the scripture. Estos son algunos versículos de la Escritura. Can regeneration, born again, be taken away? ¿Será que la regeneración del nacido de nuevo se le puede ser quitada? No, you see, no one can snatch them out of the Father's hand. Dice aquí que nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre. Amén. But on the other hand, Pero en la otra mano, some others read the scripture in different ways. hay otros que leen la Escritura en formas diferentes. They say there are numerous passages which are contradictory to such a belief. Dice que hay pasajes bíblicos que se contradicen con ciertas creencias, con estas creencias. They say once saved is not forever saved. Dicen que una vez que eres salvo, no eres salvo para siempre. For example, Matthew 24. Por ejemplo, Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. You see, look at the last verse of that. Miren la última frase del verso. He who stands firm to the end will be saved. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. What if he does not stand firm till the end? ¿Qué tal si tú no te paras firme hasta el final? You see, there's a condition stated by Jesus. Ve usted aquí hay una condición declarada por Jesús. Another one is from Hebrews chapter 2. Otra es de Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Drift away. Deslizarnos. And look at the next verse in chapter 3. Mire el versículo, el capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Next one. El siguiente, el 14. 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. You see, here's another condition. Otra condición, vemos If aquí. we indeed hold our original conviction firmly to the very end. Debemos mantener nuestras convicciones hasta el final. And perhaps the strongest verse may be from Hebrews chapter 6. Probablemente el versículo más fuerte en cuanto a este punto de vista es en Hebreos capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. In the next verse. El siguiente, y creyeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Well, this is a strong verse. Este es un versículo bastante fuerte. If fallen away, Si tú te has desviado del camino, he's not forever saved. no es salvo por siempre. You see? How can we reconcile these two seemingly contradictory verses? ¿Cómo podemos reconciliar estos pasajes bíblicos que están ahí? What we should not do is to take one and forsake the other. Lo que no debemos hacer es tomar uno y olvidarnos de los otros. Everything is truth, are the truthful word of God by the Spirit-inspired prophets. Todo esto que hemos leído es verdadero a través del Espíritu. We cannot just affirm some and forsake the other. No podemos verses. tomar unos y olvidarnos de otros. Having said that, perhaps the reason why we interpret, it's not what's written. We interpret these verses as if they are contradictory to each other. Lo que podemos ver aquí es que podemos pensar nosotros en el versículo y podemos nosotros de nuestra manera hacer controversia de un versículo con otro. It's because we are approaching
and viewing God not as a personal living entity, but more like a machine. Okay. Can you say it again and cut because it's very important. The reason why we think these are contradictory to each other Las razones por las que creemos que estos se contradicen unas con otras is because we may be approaching God, es porque probablemente nos estamos acercando a Dios, not understanding as a personal living entity with complexity within Him, no entendiéndolo a Él en una forma compleja, but more like a logic, pero más en nuestra forma lógica, a formula or mechanism, como una fórmula o un mecanismo, like a machine, como una máquina, which must be neat, simple, consistent, and we should understand everything about this thing. como que tenemos que tener cierta consistencia y debemos entender todo con respecto a todo. A set of rules, Cuando armamos un grupo de reglas, like a manualized God, como un Dios que tiene un manual, formularized God. un Dios que tiene fórmulas. But seeing those who used to love the Lord and faithful and completely walked away from Him later, would God say to them, "Oh, I'm deceived"? ¿Será que Dios le dirá a aquellos que una vez amaron y caminaron con Dios y se apartaron de Él? ¿Será que Dios puede decir, oh, me siento engañado? You know, seeing those people, would God say, "Oh, I'm deceived. I didn't know you were to do this, but what can I do? I already promised, once saved, forever saved. So no matter how you act now, you are saved." ¿O será también que Dios puede decir, oh, la verdad que como tú actuaste de esta forma o esta forma, ya lo dije, una vez salvo, siempre salvo? ¿Será que Dios puede pensar de esa forma? Is this really the kind of God the Scripture depicts? ¿Es verdaderamente el tipo de Dios que la Biblia nos muestra? I believe what the Bible is really saying Yo creo que lo que la Biblia está diciendo is not that it is impossible by any means to lose one's salvation. Creo que lo que la Biblia está diciendo que no es imposible, de hecho, que alguno de nosotros podamos perder la salvación. If we ask, is it impossible to lose our salvation? Y ¿será que podemos preguntarnos, ¿será que es imposible perder nuestra salvación? Is it an impossible thing for the Almighty God to let one lose one's salvation? ¿Será que es imposible para Dios o no posible para Dios de que alguien pueda perder la salvación que le dio? What about those who wants to run away from Jesus? ¿Qué de esos que quieren correr de Jesús? Can't Jesus let him go and saying, "Sorry, I can't do that because I already promised"? ¿Será que Jesús puede decir, sabes qué, no puedo hacer nada contigo porque ya lo prometí? Why not? ¿Por qué no? If we are talking about the Si possibility, estamos hablando acerca de posibilidades, meaning is it possible for anyone to lose his salvation? lo que quiere decir que es imposible que alguien pierda su salvación, In principle, the answer is, of course, yes, it is possible. en principio podemos decir que sí es posible. Nothing's impossible with God, Nada es imposible para Dios and no one can blame God for so doing. y nadie puede culpar a Dios por lo que hace. But that's not the end of the story. Pero eso no es el final de la historia. We must also ask the following question. Debes también hacerte la siguiente pregunta. If so, would God let his child go away? ¿Será que Dios va a permitir que su hijo se salga de sus caminos? Would God leave his child as he goes away? ¿Será que Dios va a abandonar a ese hijo cuando ese hijo decide caminar, irse de los caminos de Dios? And the answer is no, he will not do that. Y la respuesta es no, Él nunca va a hacer eso. The scripture is not saying, no matter what I do, even God cannot take away my salvation. La escritura tampoco dice que no importa lo que haga, Dios no puede quitar mi salvación. That's not an assurance of salvation. Esa no es tener seguridad de su salvación. But it rather means, Pero esto significa, even if we go away from him, aun que nosotros nos separemos de Él, even if we go astray again, aun que nosotros nos apartemos completamente de Él, even if we fall again, aun que nosotros caigamos de nuevo, the shepherd will choose to come back to his lost sheep. Su pastor va a decidir volver a buscar a su oveja perdida. It means he will not give up on us. Significa que Él no se va a rendir con nosotros. Not because he can't give up, No porque Él no lo pueda hacer, but rather he will not give up. pero es porque Él no quiere hacerlo.
out of his everlasting compassion, love, and mercy on us. De todo ese amor y compasión que Él tiene por cada uno de nosotros. It's not the formula of salvation, No es la fórmula de la salvación, but the steadfast grace of God, which Pero will es- never let us go. pero es que es esa gracia inmerecida de Dios la que nunca nos va a dejar que nos desviemos. Therefore, we must make sure De hecho, entonces podemos asegurarnos where exactly our hope is. dónde está verdaderamente nuestra esperanza. It is the steadfast love of God. Está en ese amor inmensurable, incondicional de Dios. Our hope is oriented towards his mercy and grace. Nuestra esperanza está orientada en su amor y su gracia. Even every single breath that we breathe is not a natural or deserved thing. ¿Sabe usted que aún cada uno de nuestro respirar, nuestro aliento, es algo que ni siquiera merecemos? It is still the grace of God operating beneath and above every single breath that we breathe. Es por la bendita misericordia de Dios que opera desde arriba hacia abajo nuestro. What makes our hearts keep beating? ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones se mantengan latiendo? It is the grace of God working through the body cells and neurons. Es la gracia de Dios trabajando en nuestras neuronas y en nuestras células. Every moment we live is a gift from God. Cada momento, segundo que vivimos es un regalo de Dios. And because of his grace and love, Y es por su amor y su gracia. he will restore us even if we go astray. Él nos va a restaurar aunque nosotros decidamos desviarnos de Él. So where is now the hope of life? Así que ¿dónde está entonces nuestra esperanza de vida? This was the question that the people in Babylonian exile Esta es la questioned. pregunta que el pueblo se hizo en el exilio de Babilonia. We went astray and we fell so many times in Nos the past. desviamos y fallamos y caímos tantas veces. So did God forsake us? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Did God change his plan? ¿Será que Dios cambió sus planes Did para God nosotros? invalidate his covenant with David? ¿Será que Dios invalidó ese pacto con David? Israel is destroyed and the temple is destructed. Israel está destruido y el templo está también destruido. Is this the end? They questioned. Ellos se preguntaron y dijeron, ¿será que ese es el final? Unfortunately, they did not get the answer until the last of their life, last day of their De life. hecho, ellos no tuvieron la respuesta que querían hasta el último momento de su vida. They questioned, but never the answer was given. Ellos se preguntaron y no se les dio respuesta. The only thing they were able to do La única cosa que ellos pudieron hacer was just a lament, solamente fue lamentarse, crying out to God, Lord, have mercy on us. clamándole a Dios y diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros. But it seemed that God were just far away and not listening. Y parece ver cuando vemos que Dios estaba tan lejos que no les escuchaba. They did not hear the answer. No escucharon la respuesta. Darkness went on and on and on. La oscuridad, las tinieblas continuó y continuó. But when we open the first page of the New Testament, Pero cuando vemos y abrimos las primeras páginas del Nuevo Testamento, this is how their cries and laments were responded. es donde vemos cómo su llanto y su clamor fue respondido. A record of the genealogy of Jesus Christ. Ahí está lo que señala la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Has God forsaken his people? ¿Será que Dios se había olvidado de su pueblo? Has God forsaken his covenant? ¿Había olvidado Dios su pacto? Has God ignored the cries of his children? ¿Había Dios ignorado el llanto, el clamor de sus hijos? How would you answer to these questions seeing this verse? ¿Cómo tú respondes a estas preguntas viendo este texto? What is even more striking is that just like the king of Judah, Lo más sorprendente es que así como el rey de Judá, who went into the exile to Babylon que salió del exilio de Babilonia and persecuted, got his eyes out. y fue perseguido y le sacaron sus ojos, This king of the nations este rey de las naciones, takes up the cross and becomes the exiled king by himself. él toma su cruz y él mismo decide ser ese rey de exilio para su pueblo. It's the scandal of the kingdom. Eso fue un escándalo para el reino. How can this God die on the cross for his people's sake? ¿Cómo este Dios
vino a morir en esa cruz por el beneficio de su pueblo. It's the scandalous love of God which surpasses our understanding and Es ese amor incomprendible de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. it is the scandalous faithfulness of God Es esa fidelidad escandalosa de Dios which demonstrates his everlasting love and passion for his loving. que demuestra ese amor eterno para cada uno de su pueblo. So the Apostle Paul shouted, Así que el apóstol Pablo grita, I convinced that neither death nor life, Es- neither the present nor the future, estoy seguro de que ni la muerte, ni el presente, ni el futuro, nor anything else in all creation ninguna otra cosa creada will be able to separate us from the love of God me podrá separar del amor de Dios that is in Christ Jesus our que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nothing can separate us from the love of God. Nada nos puede separar del amor de Dios. That is the hope of our life as a world. Esa es la esperanza que tenemos de nuestra vida. Everlasting and perfect love of the Father, Ese amor eterno y perfecto del Padre, which is still there, el cual está todavía ahí. no matter what we see and feel with our eyes and ears. No importa lo que sintamos o lo que nuestros ojos puedan ver. God will never ask us for our radical faith in Him Dios nunca nos va a preguntar por nuestra fe radical en Él. if He did not prove His radical love for us. Si Él no hubiera comprobado ese amor radical que tiene por cada uno de nosotros. God will never forsake us. Así que Dios nunca nos va a abandonar. God will He will never leave us. Él nunca nos va a dejar. You see, His steadfast love and mercy will always follow us. Ese amor y esa misericordia siempre nos va a seguir donde quiera que vamos. If we truly believe in that, Si verdaderamente tú crees en Él. let us have our eyes Mantengamos, and reinterpret everything mantengamos nuestra mirada y nuestro punto de vista en Él, in light of the presence and love of God. en el hecho de la presencia y de ese amor eterno de Dios. So let us once again try to become more like Jesus Una vez más, les motivo a que seamos más como Jesús. wherever you are in our life situation. En cualquier situación de tu vida que estás ahorita. Because His steadfast love will enable us Porque ese amor eterno de Él nos va a habilitar to remain in the faith through the remainder of our life. para permanecer en nuestra fe lo que nos queda de vida. Amén. Amén. Let us pray. Vamos a orar.